Buenas tardes, bienvenido a Teleradio Cambio Digital, RW Cardel 90.3 de frecuencia modulada. Y bueno, pues esta tarde aquí en Pluralidades, como cada miércoles, nos da muchísimo gusto en este mes dedicado a mujeres que tienen muchas actividades, que pues desarrollan una serie de acciones para beneficio de la sociedad. Primero le doy la bienvenida a mi compañera Verónica Pulido Herrera. Verito, buenas tardes. Hola Viole, buenas tardes. Un gusto estar aquí nuevamente en Pluralidades y recibiendo aquí a Susi en este programa del día de hoy. Así es, la nutrióloga Susana Quintero Pereda. Bueno, pues muy joven. Ay, bueno, pues muchas gracias. La nutrición, yo creo. La nutrición. Así eso es básico, ¿verdad? Así es, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Sí, ¿verdad? Pero aquí hoy el tema, a elección de Verito y de la nutrióloga, ¿cuál es, Vero? Autocuidado para las personas con diabetes. Correcto. Igual me permito presentar aquí a nuestra invitada de hoy. Es licenciada en nutrición, nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos, profesora de tiempo completo de la Universidad Veracruzana, de la Facultad de Nutrición, y expresidenta del capítulo Veracruz del Colegio Mexicano de Nutriólogos, y pues bueno, es consultora privada y educadora en diabetes. Bienvenida, Susi. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Verónica, licenciada Violeta. Pues con mucho gusto, ¿no?, de estar aquí. Esperamos que todos aprendamos, quienes padecen diabetes y quienes no, bueno, pues mejorar la salud, y el autocuidado pues aplica para todas las personas. Entonces claro, vamos a platicar de eso. Oiga, pues ha hecho muchas cosas, ¿verdad? Pues un poquito de todo, ¿verdad? Todo relacionado con licenciado en nutrición. Sí. La verdad que egresé hace algún tiempo. De hecho, Verónica y yo fuimos compañeras contemporáneas en la licenciatura en nutrición de la Universidad Veracruzana. Y trabajé muchos años en el DIF municipal de Boca del Río a cargo de los programas de alimentación y nutrición. Anteriormente trabajé en consulta de nutrición y ahí en el DIF iniciamos también la consulta de nutrición a pacientes. Atendimos, bueno, todavía, ¿verdad?, sigue la consulta en el DIF municipal, y atendíamos muchos pacientes con diabetes, con obesidad. En la práctica privada también es un padecimiento muy común, por eso pensamos en este tema de autocuidado para del paciente con diabetes, porque la prevalencia es alta, ¿no?, en nuestro estado y a nivel nacional. Entonces, sí, nutrióloga, siempre se dice que somos lo que comemos. ¿Es cierto eso? Sí, claro, en parte sí es una frase que sí se aplica, porque sí, en función de lo que consumamos de alimentos y nuestra dieta diaria va a ser cómo se refleja nuestro estado de salud, si nos enfermamos o no, si tenemos alguna enfermedad crónica o a lo mejor enfermedades como recurrentes, ¿no?, como alergias alimentarias, o por ejemplo, si la persona tiene resfriados constantes, continuos, bueno, pues quizá no tiene un buen sistema inmunológico a base de proteínas, entre otras situaciones, ¿no?, que deriva de la alimentación, ¿no?, o del mal estilo de vida que tiene la persona, ¿no? A lo mejor no acostumbra a tomar suficiente agua, no acostumbra a hacer ejercicio físico, no lleva una alimentación correcta, que no es fácil, ¿no? Yo creo que no estamos conscientes que no es fácil, pero pues hay que trabajar, porque si no, en nosotros, en nuestro cuerpo, porque si no se cobra la factura después, ¿no? Es más barato prevenir que curar una enfermedad. Lamentablemente no todos entendemos esta situación, porque vemos que, sobre todo en los jóvenes, que a veces no tienen medida en cuanto a la alimentación y que comen con mayor facilidad todo este tipo de comida rápida, ¿verdad? Hemos ido evolucionando, cambiando, porque quienes somos adultos ya, recuerdo que siempre nos decían verduras, fruta y verduras, fruta y verduras, pero ahora con toda esta situación que las mujeres trabajan con mayor frecuencia, como que cambiaron los hábitos alimenticios. Sí, el estilo de vida cambió, obviamente que ya en una familia, tanto el papá como la mamá tienen que trabajar ambos, entonces anteriormente la mamá es la que se encargaba, ¿no?, de la alimentación de la familia. En la actualidad, pues lo puede ser la abuela probablemente, sí, o algún otro familiar, o simplemente
compran la comida, ya no lo preparan, ya no destinan tiempo para el proceso de la alimentación. A lo mejor apuradamente van a hacer la compra de alimentos, ¿no? Algún súper, al mercado que esté cerca, pero ya en la selección de los alimentos también se ve mermado porque todo lo hacen muy rápido. Entonces yo ahí les sugeriría que hicieran una buena planeación desde la lista de alimentos que van a hacer en su súper, descartar de preferencia lo que son mermeladas, galletas muy elaboradas con chocolate, o disminuir un poquito la ingesta de azúcares y de grasas en su lista de alimentos, ¿no? Mejor preferir, como decía, más fruta, más verduras, cereales integrales, frijoles, habas, lentejas, pollo, carne, pescado, o sea, incluir varios alimentos de diferentes grupos, pero sí quitar de la despensa pues los refrescos, los jugos enlatados o embotellados o néctares, para que así reduzcamos un poquito la ingesta de azúcares en la alimentación. Correcto. A ver, Vero, que es la experta. Yo solo pregunto, como mamá, como abuela y demás, pero aquí las expertas son ustedes. Yo creo, Susi, manejar la parte de la importancia del por qué consultar a una educadora en diabetes, ¿no? Claro. Existimos los nutriólogos que estamos o podemos dar la consulta, pero hay una preparación especial. Yo quisiera que en esa parte, sobre todo porque hay, como dices, la prevalencia es mucha y hay muchos pacientes con diabetes. Entonces yo creo en esa parte, porque la importancia con alguien que tiene esa pues como especialización en el cuidado de estos pacientes. Sí, realmente hay mucho desconocimiento en torno a la diabetes, desde el concepto, desde el tratamiento, desde que el paciente tiene que llevar un tratamiento medicamentoso y cuáles son las dosis, aunque esa esfera la va a atender el médico, ¿no? Pero un pilar importante es el licenciado en nutrición. El control de la diabetes, una buena parte, esa va a ser la alimentación, y quien se va a encargar de guiar va a ser el nutriólogo, o sea, no va a ser el enfermero, el psicólogo, el médico, no, la parte de alimentación, de cómo combinar alimentos, que distingue alimentos que elevan la glucosa y otros que la disminuyen, otros que lo pueden regular, ese conocimiento lo tiene el licenciado en nutrición. El licenciado en nutrición estudia su carrera, después se titula, previo hace el servicio social y más adelante decide si estudia un posgrado o ya hay diplomados en educador en diabetes, que es una servidora, como otros nutriólogos también lo han hecho, y entonces ya estamos capacitados para poder educar, porque es un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Si la persona desde pequeño le orientaron a consumir ciertos alimentos, pues es lo que va a comer en la etapa adulta, ¿no? Pero en ese inter, pues ya quizá ya no consume alimentos o una dieta adecuada, entonces puede acudir con el nutriólogo para que lo reeduque, ¿no? Y fortalezca los hábitos que sí tiene correctos y los hábitos que hay que trabajar. Es un proceso que no se da de la noche a la mañana, se tienen que establecer metas a corto plazo, algo tan sencillo como si la persona no consume agua, vamos a suponer, está acostumbrada la persona a consumir solamente agua de frutas o refrescos o jugos, bueno, se puede trabajar sobre esa conducta o ese comportamiento, ¿sí? Si la persona está habituada a consumir solamente una fruta al día, bueno, pues hay que sugerirle que incluya 2 o 3 frutas al día, más aparte verdura. Pero repito, esos cambios son graduales. E inclusive se le puede dar a la persona la opción de, a ver, ¿qué quieres trabajar? ¿Trabajamos sobre el consumo de agua natural o quieres trabajar sobre el consumo de mayor consumo de frutas y verduras? Entonces también el paciente ya es una persona activa de su proceso de enseñanza-aprendizaje, no es una persona pasiva donde recibe recomendaciones, órdenes o me dicen que tengo que hacer, pero ya no le nace porque no es genuino, no sale de una motivación interna, ¿no? Entonces esa es una sugerencia que el educador en diabetes tiene que identificar. Y también si la persona no hace ejercicio, pues también no quiera que mañana ya empiece, ¿no? O ya que corra un maratón, no, son metas graduales, específicas, con ciertas herramientas y ciertos tips que les podemos dar, pero la esfera o el pilar del tratamiento de la diabetes, una buena parte es la educación nutriológica, el nutriólogo participando con el paciente y si es posible con su familia, pues mucho mejor, porque el paciente con diabetes está en un entorno familiar donde a lo mejor si es un varón, quizá la persona que le prepara la comida es su esposa, ¿sí? Entonces hay que también orientar a la esposa y que participe en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, no es algo fácil,
pero es algo real, es algo que sí se puede realizar, ¿no? Nutrióloga, ¿es alta la incidencia de pacientes con diabetes a los que ustedes tienen que estar orientando en la nutrición? Pues yo en lo personal sí me llegan mucho en la consulta personas con obesidad, con hipertensión y con diabetes. Es lo que en lo particular me llega mucho. Entonces, o tienen intolerancia a la glucosa, o sea, no son diabéticos, pero ya se les empieza a alterar su glucosa con cierta probabilidad de que sean en un futuro diabéticos. O también hay muchos niños también, que antes era raro que uno atendiera a niños con diabetes. Y ya hay niños con diabetes. O con síndrome metabólico, que es hipertensión, triglicéridos elevados, glucosa alterada, una obesidad importante, obesidad abdominal. Entonces, era raro antes, no, ahorita ya es muy común. Entonces también eso es triste porque entonces las complicaciones de la diabetes se van a manifestar a temprana edad y de ahí las complicaciones de la diabetes pues mucho más. Y entonces eso también hace que los servicios de salud pues destinen más dinero para el medicamento, para atender las complicaciones. Y entonces, ¿qué es lo que sugiero desde el embarazo? Inclusive si una mujer desea embarazarse, pues de que cuide su peso pregestacional antes de su gestación, su peso durante la gestación y después en el periodo de lactancia, ¿ok? Pero eso también es clave porque si un niño al nacer pesa más de 4 kilos, pues es un factor de riesgo para diabetes, simplemente el que el niño haya nacido con un exceso de peso. Exactamente. ¿Y ahora, desde qué edad hay niños con diabetes, doctor? Yo he atendido desde 10 años, 7 años, 8 años. Algunos son diabetes mellitus tipo 1. O sea, hay diferentes tipos de diabetes. Sí. Uno es diabetes mellitus tipo 1, donde no hay secreción de insulina. Es una enfermedad autoinmune. O sea, el propio cuerpo produce ciertas sustancias que se ataca a sí mismo y entonces no hay producción de insulina. La insulina es una hormona que ayuda a regular la glucosa en sangre, que es lo que se tiene alterado en la diabetes. Y eso es muy, que le llamaban diabetes juvenil, eso es muy común en los niños o en adolescentes, ¿no? Pero está la otra, diabetes mellitus tipo 2, donde ahí hay poquita producción de insulina y es más que nada el factor ambiental, es decir, el factor dietético, el que aumentan mucho el consumo de azúcares, mucho el consumo de grasas y disminuye la actividad física. Y entonces la diabetes mellitus tipo 2, que era característica de los adultos de 40 años, 50 años, resulta que ya se está dando antes, 20 años, 15 años, la tipo 2, ¿no? Sí. Cuando antes se esperaba que fuese para diabetes en adultos, ¿no? En adultos de mediana edad. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Es promover hábitos saludables como la alimentación correcta, la práctica de ejercicio físico. En cuanto al estilo de vida, si la persona o el niño es ansioso, es irritable, bueno, pues hasta algunas técnicas de relajación, del control de las emociones. Entonces también el nutriólogo tiene que trabajar aparte con el médico, con un apoyo psicológico para que todas las esferas estén cubiertas, estén tratadas, ¿no? Sí. Entonces no es tan fácil, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tenga, bueno, no tiene solución realmente. La diabetes no es una enfermedad que cura no tiene, pero control sí. O sea que si un niño a los 10 años le detectan diabetes, ¿ya va a ser eso? Sí. ¿Ah, sí? Sí, no tiene cura, pero sí se puede controlar. Eso tampoco no nos tiene que, sí nos tiene que preocupar pues o ocupar. Sí, claro. Eso sí, pero tampoco no alarmar, sino simplemente consumir sus alimentos como deben ser, visitar al licenciado en nutrición para que les guíe y que se apeguen a su tratamiento medicamentoso, ya sea insulina, si es que tienen que aplicarse insulina, o algún medicamento para regular la glucosa, dependiendo del tipo de diabetes. Entonces es un equipo multidisciplinario que tenemos que trabajar. Perito, así es. Me ha dejado sorprendida con esa cifra. Sí, porque entonces lo que debemos de hacer aquí es ahora sí que desde la concepción desde prácticamente, que la madre adquiera una alimentación lo más sana posible, porque si no, aquí pues ya vamos a tener... Sí, de hecho, y no mencioné la diabetes gestacional, esa se me pasó, es la tercera. La diabetes gestacional es cuando la mujer se embaraza y durante la gestación puede presentar diabetes. Y ya de ahí hay dos opciones, o continúa, se le sigue alterando su glucosa o desaparece,
pero hay que darle seguimiento porque ya hay una alarma de que en algún momento de su vida, como en el embarazo, hubo una glucosa elevada. Entonces, sí hay que identificar que esa mujer con diabetes gestacional, pues puede ser que su segundo embarazo otra vez vuelva a presentarlo, ¿no? O ya no tenga embarazo y después desencadene una diabetes mellitus tipo 2. Ajá, está un poquito complicado todo esto para asimilarlo así de momento, nutrióloga. Vamos a hacer una breve pausa, enseguida regresamos porque Vero nos tiene que ayudar aquí mucho en esto de la alimentación, estos cuidados para personas con diabetes. Vamos a pausa. Agua de calidad, procesada con la más alta tecnología para que tengas la seguridad de consumirla sin riesgo alguno, te la ofrece Body Water. Haz tus pedidos al 2291 99 14 10. Amigos de Teleradio Cambio Digital, les invito a escuchar el Flamazo Radial, la música de sus amigos los Flamers, jueves a las 20 horas y los domingos a las 10 horas a través de cambiodigital.com.mx. Y un saludo de sus amigos del Flamazo Musical de México, los Flamers. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Si te gusta el reggaetón, ingresa a Teleradio Cambio Digital y disfruta lo mejor de este género musical. De lunes a viernes a las 21 horas. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Otorgarte minutos de diversión. Como si póngase un peso de multa. ¿Y eso por qué? Para que todo sea como siempre. Ya ves. De lunes a domingo aquí en Teleradio Cambio Digital a partir de las 9 horas. Se trata nada menos que de un intento de asesinato. No me diga, ¿a quién intentaron asesinar? A una mujer. Pues llame. Continuamos aquí en Teleradio Cambio Digital, RW Cardel 90.3 de frecuencia modulada con este tema que de verdad, a mí me causa extrañeza que ya desde pequeños haya pues niños, niñas que ya puedan contraer este tipo de pues situaciones. Y todo es en base a la alimentación, pero ahora, Verito, sí, ya te dejo que hables. Yo creo que también falta en esa parte de alarma, ¿no? Porque cuando los niños pesan más de 4 kilos al nacer, a veces no se les orienta por la parte médica, enfermería y demás, que tienen como los primeros contactos con esa mamá, en ver desde ahí el cuidar la alimentación, porque de ahí empieza como que toda la información genética, claro, ¿no? Se le denomina niños macrosómicos, es más el número de células grasas o del tejido adiposo, que precisamente si no se tiene ese cuidado, pues bueno, al tener mayor número, pues va a ser más fácil la ganancia de peso. Y como mencionaba Susi, lo lamentable es que vemos a niños de 8 o 10 años con las mismas complicaciones que vemos a un diabético de 60, 55 años, aún con un historial de decir ya tiene 20 años de ser diabético y empiezan las complicaciones. Y lo grave es que vemos a niños con estas afectaciones, ¿verdad? Así es, de hecho lo que se intenta es favorecer el autocuidado de la salud, ¿no? Claro. ¿Y qué es el autocuidado? Son todas esas medidas o prácticas que hace una persona o una familia
para cuidar la salud. Es decir, por ejemplo, si nos lavamos los dientes todos los días, después de comer o al levantarse, etcétera, eso forma parte del autocuidado de la salud y no depende ni del gobierno, son prácticas de cada quien, ¿no? De persona a persona, que se pueden adquirir con la familia, se pueden adquirir a través de la primaria, del proceso educativo, de los niveles educativos, pero hay que seguirlo haciendo, hay que fomentarlo, ¿no? Entonces, en el caso de la Asociación Americana de Educadores en Diabetes, manejaron que había ciertos comportamientos o conductas que hay que trabajar de autocuidado para el paciente con diabetes. Una de esas, la que ya mencionábamos, la de comer saludablemente. Cuando acude la persona con el nutriólogo, le preguntamos, ¿no? ¿Qué acostumbra a desayunar, a comer, a cenar? ¿Con qué frecuencia consume ciertos alimentos? ¿Cuáles son sus preferencias, sus hábitos? Como afuera del aire usted decía, bueno, el betabel a mí no me gustaba mucho, ¿no? También es válido respetar que hay alimentos que no nos gustan, entonces uno como nutriólogo los tomas en cuenta, los anotas, y para cuando haces el plan de alimentación, pues tratas de anotar alimentos que sí le gusta al paciente, otros que no tanto, y de esos cuáles sí puede comer y cuáles no, ¿no? Entonces hacer los ajustes, ¿no? Es decir, la dieta tiene que ser específica para cada persona, por eso es la importancia que visiten al licenciado en nutrición. El licenciado en nutrición no tiene así la dieta ya hecha. Bueno, a veces en algunas instituciones puede llegar a pasar que tienen un adelanto de las dietas y ya tienen unos Pero registros, las van ajustando. Pero las ajustan. Ese es lo ideal, que la persona tenga su plan de alimentación específico, ¿ok? Porque todos tenemos hábitos distintos, preferencias distintas y enfermedades distintas, ¿no? Y también hay personas que tienen un nivel socioeconómico alto, otros mediano, otros de bajo costo, y hay que adecuar la dieta a la familia, ¿no? Al a las posibilidades. Al presupuesto, porque si no el apego a la dieta no va a ser al 100%, se le va a dificultar más, ¿no? De nada sirve que le diga, debes de comer pescado 4 veces a la semana, si él no, pues no puedo comprar el pescado, pero a lo mejor la soya sí, ¿verdad? Sí, puede y va ser. a tener un valor tal vez equivalente en la nutrición. Sí, por supuesto, siempre tomar en cuenta el poder adquisitivo, lo económico de la familia, ¿no? Ese es un autocuidado, ¿no? El comer saludablemente. La segunda práctica es lo de la medicación que ya comentábamos. Esa parte generalmente el médico, prescribe cuál es el medicamento, la dosis, la frecuencia, etcétera, pero nada más hay que vigilar como educadores en diabetes que si realmente se está tomando su medicamento, a qué hora, con los alimentos, sin alimentos o cómo es, para que se apegue a la indicación médica que es. O a lo mejor el paciente piensa que por tomarse doble dosis ya con eso le va a ayudar más. No es así. Tiene que seguir la indicación como la dice su médico. O sea, apoyar como licenciados en nutrición ese tratamiento medicamentoso. Y también no quitarse el medicamento porque se le ocurre, porque siente que ya se siente bien y no, tiene que preguntarlo, ¿ya puedo quitarlo o no? ¿Durante cuánto tiempo? ¿O va a ser de por vida, no? Pero esas dudas las resuelve el médico en cuanto a lo medicamentoso. Otro comportamiento de autocuidado es, por ejemplo, el que fomentemos el monitoreo, o sea, el control en el paciente. Si es una persona con diabetes, una clave importante pues es monitorear la glucosa en sangre. Sí, puede monitorarse la glucosa en sangre en ayunas o después de 2 horas de haber comido. Entonces, de preferencia, si es en ayunas, tiene que tener menos de 130 miligramos por decilitro, por ejemplo, de glucosa. Entonces, el paciente anota en una libretita, en alguna... Llevar su control, una bitácora, ¿no? Exacto, para que pueda tomar decisiones. Si le salió elevado, entonces tiene que ajustar, a ver, ¿qué me comí el día anterior? ¿Un pancito de dulce? Ya, ahora refresco, entonces él también crea conciencia porque con números va a ver que ya no tenía 126 o 128, ya tenía 170, tenía 200. ¿Sí? Y ahí es alarma, ¿verdad? La lucecita se prende. Así es, entonces esa conducta sería el control y ahí se le indica a la persona que tiene que automonitorearse. Como también puede ser el peso, la persona a lo mejor tiene una báscula en su casa que comparten en familia, porque se cheque, ¿no? De manera frecuente sin exagerar, su toma de peso, ¿no? A lo mejor cada mes, cada 15 días o cada 6 meses, depende de cada situación, de cada familia. Otro comportamiento que hay que identificar le llama retos cotidianos. Por ejemplo, el paciente con diabetes tiene un festejo de cumpleaños y tú como nutriólogo, ¿qué le sugieres? Y van a haber 2 o 3 opciones de menú. Ahí le podemos sugerir la más saludable o qué puede hacer para confrontar esas situaciones sociales
pero que no merme su autocontrol en la glucosa y en todos los indicadores. Entonces también se les da tips y sugerencias de esto, ¿no? Otra es la de reducir los riesgos. El paciente con diabetes pues tiene muchas complicaciones en todos los sistemas, en sus ojos, en el sistema nervioso, en sus piernas o lo que se llama pie diabético, en el sistema circulatorio, exactamente. Hay muchas complicaciones, entonces le tenemos que explicar o detectar nosotros si hay algún signo o síntoma que nos esté llamando la atención, pues que sea atendido, ¿sí? Hay personas que pierden su sensibilidad en sus pies, ¿no? A lo mejor tiene una piedrita en el zapato y no lo perciben. No lo sienten, pero cuando vemos ya tienen una úlcera, entonces, y lo que conlleva. Entonces, ellos tienen que estar muy atentos, pero puede ser asesorado por el nutriólogo, por el médico, la enfermera, o sea, el educador en diabetes. Por eso la importancia que sea la licenciada Verónica, bueno, pues identificar cuál es la importancia o qué es un educador en diabetes, ¿no? Cualquier otra persona sí también lo puede hacer. Un licenciado en nutrición que no haya tomado un diplomado, sí lo puede hacer porque tiene los conocimientos, pero mientras más estés preparado, te capacites, vas a cursos, pues es mucho mejor, ¿no? Entonces puedes ayudar a más personas a prevenir que le corten su dedito, una pierna, entonces, y que impacta mucho, porque es un proceso también de duelo, de pérdida ante una situación, ante una parte de tu cuerpo, ¿no? Entonces, pues aquí la recomendación es que se cuiden, que fomenten el autocuidado de su salud, ¿no? Faltan otras dos comportamientos. Bueno, otro comportamiento es el que se mantengan activos. Ya habíamos comentado de realizar la actividad física y establecer metas realistas, ¿no? Si la persona nunca ha caminado, nunca ha nadado, nunca ha hecho ninguna actividad, bueno, se le puede preguntar cuál es la actividad que le gusta. A lo mejor le gusta bailar, ¿no? Pues está tan de moda, ¿no? La zumba en los parques, en el boulevard, en todos lados. O puede bailar ahí en su casa, ¿verdad? Poner la música, porque a veces dice, me complico, llego ya tarde, cansado. No importa, pon 15 minutos tu música, la que te gusta, y comienza a bailar. Eso no tiene nada en particular. Exacto, y muy bien se puede ir 10, 15 minutos. Esa va a ser una gran diferencia a que sea la persona sedentaria. Entonces es otra medida de autocuidado, porque es el mantenerse activo. Si tiene un parque cerca, si tiene un bulevar, si tiene alguna unidad deportiva, bueno, pues que se inscriba, porque también es bueno hacer redes, ¿no?, de apoyo. Es muy importante con sus amistades, sus vecinos, porque lo va a motivar. Ya son las 7 de la mañana, vamos a caminar, vas a ir. Entonces, también eso es importantísimo, las redes de apoyo, ¿no? Si aquí en nuestro puerto de Veracruz y Boca del Río hay nortes, bueno, pues entonces puede ser la opción que dice usted, ¿no? Bueno, pues se queda en casa, pone música y entonces se pone a bailar. Entonces es eliminar las barreras que va a ir confrontando el paciente, pero hay que ayudarle, o sea, hay que guiarlo, hay que establecerle opciones, ¿no? Por aquí, por allá, y una tercera opción, ¿no? Para que el paciente no se sienta que el nutriólogo le está... ¿Cómo se dice? Como imponiendo, exacto, como imponiendo, o no, pues es que el médico me dijo que hiciera esto, pero es que a mí no me gusta, bueno, así, ¿no? Entonces, tenemos que encontrarle el lado que el paciente se sienta a gusto con lo que va a hacer, que se sienta partícipe. Bueno, no me gusta nadar, no tengo una alberca cerca, pero sí tengo un parque, tengo un bulevar, o tengo en mi casa un patio muy bueno donde puedo caminar. Entonces, pero aquí también es cuestión de actitud, ¿verdad? La persona tiene que tener una buena actitud, que también esa es otra historia, no va a ser de hoy para mañana, también es un proceso y son etapas que va a pasar el paciente. Correcto. Esto es algo importante, y yo creo reforzar la parte de involucrar a la familia, porque luego a veces parte del apoyo es de que todos se modifique la alimentación, porque también es difícil, ¿no? Como que un guiso para todos y la persona con diabetes y ya con complicaciones, pues es diferente la comida. Yo creo que también sirve para todos, ¿no? Claro, es saludable eso, ¿no? Yo recuerdo que pues cuando era niña todavía, mi mamá comenzó a guisar con poca sal y poca azúcar, porque mi papá padeció una temporada de los riñones. Entonces,
pues éramos 6 hijas, entonces, ¿cómo poder ponerse a cocinar tantas cosas, no? Entonces, nos acostumbramos a comer muy poca sal y muy poca azúcar. Y finalmente eso es saludable. Claro. Percibir el sabor natural de los alimentos. Por ejemplo, la zanahoria es dulce y ese sabor tan agradable de la zanahoria, o el aguacate que es tan sabroso, ¿verdad? Ese sabor cremosito que tiene. Igual, pues disfrutarlo sin exagerar el uso de la sal, porque a veces también eso lo hacemos. Por inercia llegamos a... Yo prueba, veo, ¿no? Y comienza todo mundo a servirse más sal. Y pues bueno, pero ¿por qué si ya el alimento trae sal? Así es. Pero bueno, a ver, continúe. No, sí estamos de acuerdo que es un hábito, ¿no? Si la persona está habituada ya a agregarle sal sin ni siquiera probar, pues así lo va a hacer mañana, pasado, durante muchos años. Claro. Pero sí puede tener repercusiones a la salud. Bien, hay otras medidas. Berito nos va a hacer favor de seguir preguntando más, que saben ellas dos, son las expertas. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos enseguida aquí a Pluralidades. El manifiesto decía que lo pretendían hacer era una laguna artificial. ¿Qué creen? Aquí no hay necesidad de crear nada. El cuerpo de agua ya existe. Lo que presumimos nosotros es que se intentó secar el humedal, subir el nivel de suelo para acorralar esa agua y limitarle un nivel, y alrededor hacer un parquecito o algo que le dé plusvalía a mi proyecto, y voilà, tenemos una laguna artificial. No, esto es un humedal, y era un humedal más grande. Para nosotros la importancia de este tipo de ecosistemas es que son unos espacios de descanso para sobre todo las aves migratorias. Estas aves vuelan en distancias y vienen de distancias muy lejanas y llegan literal con la batería en cero, como el celular, vienen sin batería. Necesitan de estos espacios para llegar, reposar, alimentarse, reproducirse, algunas, otras no, y continuar el viaje. Cuando nosotros le quitamos esto, el tramo entre oasis y oasis es cada vez mayor. Entonces, mientras los vamos quitando, ya no van a llegar, porque esos ejemplares van a seguir cayendo en el Virginia, en Boca del Río, en Punta Tiburón, en Mandara, y dice, ¿y en dónde encuentro agua dulce? Ya no llegan. Continuamos en esta charla de mucho interés porque pues hay personas que pierden, como nos dicen aquí las nutriólogas, a veces hasta las extremidades, que pues comienza el problema del pie diabético, las curaciones que son tan difíciles, tan traumáticas, pero bueno, pues todo hay una forma de poder prevenir todo eso, ¿verdad? A ver, Berito. Yo creo que una parte importante es ver, y a ver aquí cómo vamos a ir orientando, a ver, Susi, en unos ejemplos de refrigerios o de desayunos, porque a veces también el que la mujer esté también inmersa en la vida laboral, eso también ha repercutido en la salud, ¿no? Claro. Pero bueno, tenemos que retomar esa parte y orientar
en que a lo mejor levantándose más temprano, el no darle el dinero al niño, sino que lleve su refrigerio, porque al final lo que encuentras no es como que lo más saludable para la compra, ¿no? Entonces, bajo ese tenor, a ver, Susi, algunas ideas. Sí, claro, fíjate que relacionado con lo que tú mencionas, es importante el desayuno. Claro. ¿Sí? Definitivamente, sí. que se fomente desde chiquitos, ¿no? Porque también el que la persona no desayune es un factor de riesgo de que se altere la glucosa, claro. también. Entonces, si la persona hace ayunos prolongados desde pequeñitos, luego adolescentes, y se sigue así porque eso fue lo que aprendió, ¿verdad? Sí. No le hicieron su desayuno en casa, y entonces el niño pues es una esponjita que aprende con el ejemplo. Entonces sí te puede alterar la glucosa por el simplemente hecho de hacer ayunos prolongados, ¿ok? Entonces si nos vamos a los ejemplos de desayuno, siempre hay que incluir un alimento de cada grupo. Seguramente han visto el plato del bien comer. El plato del bien comer lo pueden buscar en internet y es una representación gráfica de los grupos de alimentos. Están en algunos empaques de productos. Se divide en 3 colores, en verdes, frutas y verduras. El otro color sería amarillo, que son los cereales, y el tercero es rojo, que son las leguminosas y alimentos de origen animal. Entonces, cada vez que vayamos a desayunar, a comer y a cenar, vamos a incluir un alimento de cada grupo. Si nos vamos a enfocar al desayuno, que decía Verónica, bueno, pues si es desayuno para pequeñitos, de primaria, por ejemplo, entonces vamos a elegir, se me ocurre, un pan vaso. ¿Por qué un pan vaso? Porque lleva pan, ¿sí? Nos va a dar energía, pertenece al grupo de los cereales, lleva frijolitos, es decir, pertenece al grupo de las leguminosas, nos van a dar proteínas para el crecimiento, desarrollo y múltiples funciones. Si le ponemos lechuga, ya incluimos el grupo de las verduras, ¿sí? Si aparte le agregamos, por ejemplo, queso. Agregamos alimentos de origen animal, que son buenas fuentes también de proteínas para el crecimiento y desarrollo, y son muy buenas fuentes de calcio y vitamina D para la formación de huesos y de los dientes. Entonces, la base del desayuno podría ser como platillo principal el pan vaso, ¿no? Con todos esos ingredientes. Claro. Si le quieren agregar un poquito de mayonesa, bueno, nada más en una tapita de preferencia, de las dos. Sí, no exagerar con las grasas. Exacto, no exagerar, y de preferencia no ponerle chorizo, ¿ok? O sea, de preferencia nada más, como comentamos, el pan, los frijoles, el queso, la lechuga, ¿ok? Y bueno, alguna fruta de temporada. Si ya se acerca la temporada de mango, bueno, pues vamos a colocarlo un mango. Si son personas con diabetes, síguenos con cuidado, ¿ok? Sí tendré que preguntarle específicamente a su nutriólogo qué tanta cantidad, cómo ha estado su monitoreo de glucosa, para que decidan, bueno, un pedacito de mango o la mitad de un mango, y una vez a la semana, por ejemplo, pero lo tiene que platicar con el nutriólogo, ¿ok? No lo puedo decir ahorita así porque tiene que ser específico para cada persona, ¿no? Igual el plátano, pero bueno. También tiene mucha azúcar, ¿verdad? Sí, tiene mucha azúcar, plátano, el mango y de las uvas también. Sí, las uvas también, la sandía también. Pero la manzana es muy... Sí, también puede ser, de preferencia con cáscara, que tiene un índice glucémico no tan elevado, entonces sería una buena opción. Entonces, si nos regresamos al desayuno del pan vaso con alguna fruta, la fruta que ustedes quieran, la de temporada, que son más económicas, y su vasito de leche, como que ya hemos dejado de consumir la leche, ¿ok? Y la leche es buena fuente de calcio, vitamina D, fósforo, para el crecimiento de huesos y de dientes. Correcto. Entonces, si no le gusta la leche al niño, bueno, puede ser el yogur, por ejemplo, acompañado con esa fruta, y entonces ya incluyó un desayuno completo. Ese puede ser... hay un vasito de agua, como ya se empieza a establecer el hábito de agua natural. Sí, natural. No jugos envasados, ni siquiera naturales. O sea, puede ser un domingo que se les antojó un juguito de naranja, bueno, pues puede ser, pero tampoco no todos los días porque es mucho azúcar de jugo de naranja, ya sea natural y mucho más envasado, ¿ok? Entonces es un ejemplo de desayuno, y ese mismo desayuno lo puede hacer tanto el adolescente, si tiene un hermanito adolescente, o la mamá, o el papá, nada más cambia la cantidad. A lo mejor el adolescente, como ven que comen mucho, entonces se devora, pues a lo mejor dos pambasitos con su vaso de leche y su fruta, ¿ok? Si es la mamá, pues a lo mejor sí con uno nada más. Con uno, porque si no vamos a estar más. Porque ya no hay crecimiento, ya no hay desarrollo. Y papaya picada para que sea más. Exacto. Y ahí va uno como ajustando, pero el menú es el mismo, para que no se preocupen las mamás de que tengan que hacer menús distintos.
Si en la familia hay una persona con diabetes, pues nada más controlan la fruta, ¿sí? Y a ese pan vasito le quitan el migajón. Claro. O sea, pero frijolitos sí puede comer, queso también, la lechuga también. Correcto. Al menos que haya alguna contraindicación, pues se va ajustando, ¿ok? Pero el menú puede ser el mismo. Otro ejemplo de desayuno puede ser un huevito, por ejemplo, un huevo revuelto, con verdura. Puede ser a la mexicana, puede ser con salsa, puede ser con nopales, con chayote, con ejotes, o sea, incluir verdura, porque si no se nos olvida la verdura. La zanahoria rallada queda tan rica, ¿verdad? Con el Sí, también huevo. puede ser. Entonces es huevo con su verdura, tortilla, de preferencia tortilla a pan, porque la tortilla no eleva tanta la glucosa como lo es el pan, ¿sale? Tortilla Entonces, de maíz. Tortilla de maíz, sí. De harina no, de preferencia de harina no tanto. Tiene que ser de maíz, tiene calcio, tiene proteína vegetal, tiene fibra. Entonces, luego satanizamos a la tortilla. No, ya no voy a comer tortillas. No, pero ¿por qué? O sea, sí hay que comer tortillas. Sí. No, Además es rica la tortilla. No, es deliciosa. Nada más hay que ver. Cuidar la cantidad. Exacto, no medio kilo tampoco, no tiene que ser poquito, ¿sí? 2, 3 piezas para acompañar el huevo, por ejemplo. Lo mismo, si es desayuno, un vaso de leche, o si no puede ser yogur y la fruta. Entonces ya ese puede ser otro ejemplo de desayuno que pueden hacer, y también puede ser para toda la familia, el niño, el adolescente, el papá, la mamá, la abuelita. Ya se va adecuando al gusto, a la preferencia, al padecimiento, pero en general puede servir. Ahora hago énfasis en los pacientes con diabetes, el consumo de nopal. Es un alimento funcional. ¿Qué es un alimento funcional? Es un alimento que tiene nutrimentos, pero que también provee de beneficios a la salud. Entonces está comprobado que el nopal tiene un índice glucémico bajo, es decir, no aumenta la glucosa en sangre. Ni tampoco quiere decir que vaya a tener la persona episodios de glucosa muy baja, no tanto. Ayuda mucho por la cantidad de fibra, ayuda mucho a regular la glucosa. Entonces lo pueden consumir con ese huevito con nopales, lo pueden preparar así, o hasta el jugo verde, el famoso jugo verde que luego le ponen nopal, apio, perejil y demás. Adelante, agréguenle una hojita, bueno, no ubico si es hojita, pero un nopalito, por ejemplo, de preferencia tierno, y no le quiten la babita. La babita es buena porque es parte de la fibra y ayuda a que no tengan estreñimiento, o sea, tiene múltiples ventajas, ¿no? También si preparan el nopal, por ejemplo, lo pueden preparar al comal y solo unos segundos, o sea, unos 100 segundos nada más a que ya no se sienta crudo, que se sienta agradable, pero tampoco que se pase, porque si no se pierde la vitamina C, y el nopal es rico en vitamina C, ¿no? Entonces también es importante esas técnicas de cocción, que tenemos que tener cuidado, porque en función del calor que apliquemos, el tiempo de cocción hace que la glucosa se suba o no en nuestra sangre, ¿sí? Entonces así por la cocción, porque con la cocción se hace como más fácil de digerir la glucosa, y lo que queremos, no digerir, bueno, sí vamos a decirlo así, que se absorbe más rápido en nuestro cuerpo, y lo que queremos es que la glucosa se absorba lento. Entonces aquí la recomendación es consumir nopal todos los días si quieren, y otras es verduras, ¿no? Jitomate, lechuga, brócoli, irlo variando, porque no hay alimentos completos, sino que se van complementando entre unos y otros. Uno es rico en vitamina C, otro en vitamina K. ¿El chayote? El chayote, bueno, es rico en agua, es rico en fibra, principalmente, es su principal aportación. Y es de las verduras más nobles. Y tiene bajo índice glucémico, es decir, no va a alterar la glucosa en sangre. Pues es bueno. Puede ser su caldo de verduras, o en huevo con chayotes, ¿sí? O unos, se me antojó. Unos chayotes con queso, gratinados, de queso panela de preferencia, o queso Oaxaca, no manchegos, no quesos maduros, porque son más grasitos. Y generalmente el paciente con diabetes pues tiene también colesterol y triglicéridos elevados. Pues hay que cuidar esa parte de los lípidos en sangre, o esas grasitas que aumentan nuestra sangre. Entonces todo tiene que ser un equilibrio, pero esos conocimientos lo va a tener el licenciado en nutrición, ¿sí? Es el que tiene todos esos conocimientos y las herramientas para orientar al paciente. Que se antojan muy sencillos, pero ya luego poniéndolos en la práctica, yo creo que sí hay que tener el conocimiento básico al menos de a qué grupo pertenece cada alimento para poder guardar el equilibrio. Bien, vamos a hacer otra breve pausa y enseguida regresamos, porque bueno, pues ya está más interesante todo esto, nutriólogas. Vamos a pausa, regresamos.
Panadería Santiago. Pasteles, pambazos, bolovanes, hojaldras y panecillos. Servicio de horneado de pavos, pierna y jamón. Olmedo número 56, Fraccionamiento Reforma, Veracruz, Veracruz. Teléfonos 935-5541 y 2291-03-7758. Panadería Santiago, el pan del buen gusto. Hola amigos, les saluda Arturo Pitalúa, director musical de los veracruzanísimos Pregoneros del Recuerdo. Para invitarles a escucharnos aquí en Teleradio cambiodigital.com.mx los martes a las 17 horas y los sábados 11 horas. Impresión de gran formato, impresión digital y offset, vinilos decorativos, invitaciones, sublimación, serigrafía, artículos promocionales y anuncios luminosos. Visítanos en Avenida La Fragua, esquina Ignacio de la Llave, Veracruz Ver, teléfono 931-1334. Publigraphic, expresamos tus ideas. Continuamos aquí en Teleradio Cambio Digital, RW Cardel 90.3 de frecuencia modulada, con esta serie de tips. Bueno, pues son unos cuidados que se nos antojan muy sencillos, le decimos aquí a las nutriólogas, pero pues se aplican aquí todos los conocimientos, nutrióloga que en un diplomado pues ya lleva una especialista, pero nos los has dado así tan sencillos y tan accesibles, que tan fácil es de poderlos aplicar. Sí, lleva su tiempo en el sentido de que la persona, a lo mejor un buen paso es de que, voy a visitar al nutriólogo, ¿no? Sí. Ya, o sea, está abierto, ¿no? Tiene muy buena actitud de que necesita pedir ayuda y necesita que lo guíen, ¿no? Sí. Eso es un paso importante. ¿Por qué? Porque también pasa que cuando a la persona le dan su diagnóstico de diabetes, pues se deprime. Claro. Y es natural. Yo creo que cualquiera de nosotros nos dan una enfermedad y entonces, no, de primera instancia dices, no lo aceptas, ¿no? Que cualquier enfermedad, Cualquiera. El médico se equivocó, la nutrióloga está mal, ¿no? ¿Cómo cree que yo voy a regresar? Y así, Sí. ¿no? Pero es parte de ese proceso de pérdida de un poco de la salud, ¿no? Ya no estamos al 100% saludables, o hay algo que puede dañar un órgano, entonces hay que prestar atención. Y ante eso es importante el apoyo psicológico. O sea, si uno como nutriólogo llega a un paciente con depresión, Sí. o con tristeza, con angustia, con ansiedad, porque le han dicho algún diagnóstico, bueno, pues hay que canalizarlo con el psicólogo para que le dé herramientas y estrategias para llevar su enfermedad. Entonces, cambiar un poquito el chip poco a poco y tener una mejor actitud, ¿no? Entonces, ser como muy sensibles como nutriólogos cuando alguien esté en tristeza profunda y canalizarlo, porque si no, así se va, y entonces empieza a cometer quizá errores. A lo mejor, pues no me importa cuidarme, de algo me debe morir, y entonces empieza con consumir pan dulce, más refrescos, o sea, se auto boicotea, por decir. Pero no, hay que trabajar con el paciente. ¿Cómo se puede trabajar? Dándole información. Como familiar, a lo mejor va a haber un curso, una conferencia, una plática, un medio de comunicación como Cambio Digital. Oye, van a hablar de esa plática, de ese tema, ¿no? De diabetes. ¿Por qué no lo escuchas, no? ¿O por qué no te metes a internet? Bueno, esas son estrategias, dar información. Sí. Puede ser que esa persona que esté renuente un poquito en no aceptar, pues al escuchar, pues igual y puede ser, ¿no? A la semana, pues puede ser que le caiga el 20, o al mes, o al año. Los tiempos son distintos entre cada persona, pero esa es una buena herramienta, los medios de comunicación y de información, pero hay que darle al paciente la oportunidad de que conozca qué es la diabetes, cómo puede controlarla, y que tampoco no
no satanizarla, ¿verdad? No, simplemente sí ocuparse de atender su salud y del autocuidado, que es el tema del que estamos tratando, ¿no? En ese sentido, Susi, ¿qué como consejos a los pacientes que son de tipo 1 insulino dependientes o esos diabéticos que ya los hipoglucemiantes que venían consumiendo sus medicamentos ya no, ahora sí que les basta para poder bajar los niveles de glucosa y que actualmente tienen que ya estar consumiendo insulina? Como qué recomendaciones, porque siempre hay, como estés en la cuestión de en qué momento el consumo de alimentos y a lo mejor mencionar también los alimentos que son de alto índice glucémico, es decir, que se absorben muy rápido ahí como para recordarles, ¿no? A los sí, pacientes. Claro. De primera instancia, identificar si el paciente ya no utiliza hipoglucemiantes orales o bueno, los medicamentos para el control de su glucosa y ya es insulina el tratamiento, de primera instancia es no resistirse, o sea, estar abiertos a que es una buena opción, que como la insulina ya no la está secretando, por algo el médico le está indicando que ya no es hipoglucemiante lo que le va a funcionar, sino es la insulina, porque ya se acabó las reservas de insulina. Entonces, ese mito de que, ay, si me aplico insulina me voy a poner ciego, porque es algo un mito urbano, no, seguramente ya tuvo una complicación desde antes, que disminuyó su agudeza visual y coincidió que a la semana le están aplicando insulina, pero no, esa disminución de su agudeza visual ya venía desde antes y hubo coincidencia, ¿no? Como lo del susto, ¿no? Es que me asusté y me dio diabetes, pues no tanto, no es esa relación, no, seguramente pues algo le pasó, le tomaban análisis de glucosa y salió elevado. Porque detectaron, ¿no?, que algo sucedió, ¿no? Bueno, entonces aquí la apertura de que la insulina le va a ayudar también al control de su glucosa y no le tengan miedo. La insulina se puede aplicar con las jeringas especiales y también el educador del diabetes le puede orientar cómo, tanto el médico como el psicólogo, el nutriólogo que tiene esa formación. Se inyecta en diferentes zonas del cuerpo, se tiene que rotar y en cuanto a la alimentación, bueno, pues se tiene que identificar qué tipo de insulina es la que le está otorgando el médico, la que le indicó, y cuál es la dosis de insulina. En función de la dosis de insulina es el ajuste de carbohidratos o de azúcares que la persona debe de consumir. Pero ahí todavía es más estricta la guía del nutriólogo junto con el paciente, para que le pueda decir, bueno, te van a administrar 7 unidades de insulina o 15 unidades de insulina, y cuánta cantidad de hidrato de carbono vas a consumir. Por cada unidad de insulina se van a metabolizar 15 gramos de hidratos de carbono. Son números que hay que verlo de manera individual con el paciente para que favorezcamos el control de la glucosa. Entonces aquí no tengan miedo al uso de la insulina. ¿Qué riesgo puede haber? Puede haber hipoglucemia, es decir, la hipoglucemia es lo contrario, es decir, baja la glucosa. ¿Cuánto es que baja la glucosa? Una hipoglucemia es menos de 70 miligramos por decilitro. Si llega a bajar, ¿cómo se manifiesta? Escalofrío, sudoración fría, irritabilidad, enojo, ¿sí? La persona se desorienta. Si detectamos eso, porque la persona lo va a expresar, seguramente el familiar que esté se llega a dar cuenta, ¿qué es lo que hay que hacer? Medir en ese momento la glucosa. En ese momento medir la glucosa, si está por debajo de 70, ¿qué es lo que hay que hacer? Dar alimentos ricos en hidratos de carbono. Ahí sí nos conviene dar azúcares que se le llama simples. Es decir, un dulce, lo que tengan a la mano que sea azúcar. Un dulce, 15 mililitros de jugo, pero de manzana, de néctar que tengan en el refrigerador. Bueno, 15 mililitros. O sea, es como la regla de los 15. Menos de 70 miligramos por decilitro tienen de glucosa, lo miden, se toman 15 mililitros de jugo y a los 15 minutos vuelven otra vez a tomar su glucosa. Si la glucosa ya aumentó a 70, ya estamos del otro lado. Ya poquito a poquito se va estableciendo. Y si no, otra vez volver a suministrar. Porque sí puede llegar a la muerte, si la glucosa llega a bajar mucho, sí puede llegar a la muerte. O también puede pasar que se inyecta su insulina y se asusta. O sea, dice, no, yo ya no me voy a inyectar la insulina porque ya me dio escalofrío, ya me siento irritable. Entonces es un temor, ¿no? Nada más hay que advertir al paciente. Si le llega a suceder, ¿cómo tiene que actuar? Entonces, eso se lo tienen que decir al médico para que el médico identifique
cuál es la dosis o cuál es la indicación o la terapia que va a ajustar, ¿no? Sí, porque es una reacción, digamos que normal, porque es un elemento pues ajeno a nuestro organismo, ¿no? Que tiene que debe de tener una reacción finalmente, pues, ¿no? Más que nada es cómo el lo efecto, manejó, ¿no? Ajá, el efecto. cómo lo manejó. Haga de cuenta, la persona se levantó, se puso a hacer ejercicio, pero a lo mejor hizo más de actividad física, se puso a caminar más de una hora cuando acostumbra 30 minutos y se fue en ayunas, una práctica así sencilla, regresa y entonces empieza a sentir mal, ¿ok? Entonces, se fue en ayunas, hizo lo doble de ejercicio, a lo mejor se aplicó la insulina, se aplicó de más, vamos, no sé. Hay muchas situaciones, por eso hay que identificar qué sucede para irlo orientando, nada más. Y ya, nada más, sí, como comentario es que puede llegar a suceder eso, la hipoglucemia, y no en todos los pacientes. Entonces el paciente se asusta y por eso abandona la insulina, ¿no? Pero por eso hay que orientarles, no hay mayor problema, ¿no? En tener esa apertura, ¿no? Bien. ¿Qué más, Betty? ¿Qué otra recomendación en cuanto a de un tiempo de comida a otra? O sea, el ver la cuestión de alguna colación, qué tipo de colación, porque también sabemos que en el paciente con diabetes no podemos tener, o que haya muchas horas de ayuno, porque no nada más ayuno es temprano, sino las horas en que estás sin alimentarte. Y en estos pacientes es muy importante ahora sí que el fraccionar, ¿no? Sí, tienes razón. Entonces la recomendación son mínimo 3 comidas y 5 comidas para cubrir lo que menciona Verónica, ¿no? A media mañana, a media tarde una colación. Correcto. Hay de colaciones a colaciones. Si ¿qué se sugiere? Bueno, que haya a la par ingesta o consumo de hidratos de carbono, que son frutas, que son cereales, leguminosas, y a la par grasas y proteínas. Un ejemplo, así, vamos a suponer que la persona se le antoja comer una manzana, ¿ok? Puede comer la manzana, pero esa manzana lo vamos a combinar con nueces, ¿ok? Ah, correcto. ¿Por qué? Porque la manzana es rica en hidratos de carbono y las nueces son ricas en proteínas y en lípidos, y entonces hace que la glucosa que pudiera aumentar por la manzana, que es un carbohidrato, no se aumente, entonces la proteína y el lípido impide esa absorción. Entonces establezca un equilibrio y entonces no va a haber glucemias elevadas porque hicieron esa combinación. Si la persona hace su colación solamente de manzana, sí le va a ayudar porque va a tener fibra, la manzana, ¿no? Con todo y cáscara, pero va a ser muchísimo mejor esa interacción de manzana o alguna fruta con oleaginosas, es decir, cacahuate, nueces, almendras. ¿Vamos bien? Sí. Otro ejemplo, a lo mejor a la persona se le antoja una quesadilla, bueno, pues puede ser una opción. La tortilla es carbohidrato y el queso tiene proteína y tiene grasa, entonces esa combinación es buena para que no nada más sea solo la tortilla que aporta carbohidratos, entonces impida un poquito la absorción, ¿sí? O simplemente nueces, a lo mejor unas 10, 15 nueces a media mañana, a media tarde, es una botana saludable, sí conscientes de que no es una botana tan accesible al bolsillo de cualquier persona. Claro, pero los cacahuates sí. Cacahuates sí, de preferencia los de vaina, sí, de cáscara, sí. No fritos, no con sal. Sí, no con sal, japoneses y así, enchilados, ni fritos, ¿no? Nada de eso, tiene que ser, de cáscara. Así. Hasta es atractivo porque se va a entretener hasta para abrirlo. Sí, para abrirlo, y eso también tiene que ver con el proceso de masticación y de digestión de los alimentos. Nutrióloga, bien interesante. ¿Dónde te pueden localizar para alguien que tenga problemas, sobre todo un paciente con diabetes? Pueden mandarme un WhatsApp o un teléfono o un mensaje al 2291 315942. O también trabajo en la Facultad de Nutrición, si ustedes quieren solicitar alguna plática para pacientes con diabetes o algún curso. Sí, está interesante. Pues también puede ser con la directora, con la doctora Carolina Palmero Sexome, ella es directora de la Facultad de Nutrición, se hace un oficio y con mucho gusto ella asigna algún maestro para poder acudir a dar el curso o el taller. ¿Nos repites de nuevo, por favor, tu número? El 2291 315942. Correcto. Lo vamos a tener ahí y ya posteriormente lo vamos a estar repitiendo, porque de verdad es muy interesante ver cómo algunos pacientes, decíamos,
quedan sin sus extremidades, y todo es por la alimentación. Realmente es lo básico, lo saludable y lo que debemos de tomar muy en consideración. Y más económico, ¿no? Que estar financiando prevenir un medicamento o padecer alguna complicación, ¿no? Que ya genera depresión y atención todavía más especializada. Bueno, pues muy amable, nutrióloga, las dos nutriólogas, hoy sí estamos aquí con este tema bien interesante, tan básico, nos lo diste de una manera muy accesible, lo sentimos muy fácil de poner en práctica, pero bueno, es el conocimiento que tienes, así pues que muchísimas felicidades. Que les haya servido un poquito, ¿no? De lo que claro que aquí. sí, es por eso que decimos que hay muchas mujeres valiosas en Veracruz, así que nos sentimos muy contentos de que esta tarde haya estado con nosotros, participándonos de este conocimiento que lo vimos muy fácil, pero que ha costado años de estudio finalmente. Sí, claro, ¿no? Sí, y soy nutrióloga, igual a la maestra Verónica, entonces orgullosamente es de nuestra profesión y que sea reconocida en el sentido de que el paciente sí se deje guiar por un licenciado en nutrición o las instituciones que contraten licenciados en nutrición, ya sea en el sistema educativo, del sistema de salud, porque pueden prevenirles muchos gastos a través de la alimentación. Correcto. Berito, ¿con qué cerramos? No, pues al final que se puedan ver y llevar estas ejemplos, y sobre todo yo creo que en donde más hay que fomentar es en los niños, ¿no? Claro. Que son al final el futuro y que como familia se puedan implementar los mejores hábitos. Muchas gracias, Susi. No, gracias Fue a ti por la muy invitación, bueno. Verónica, licenciada. Gracias, muchas gracias. La cita es el próximo miércoles aquí a las 18 horas, RW Cardel y Teleradio Cambio Digital. Que tenga excelente fin de semana. Las opiniones en este programa son criterio y responsabilidad de los participantes, no son de Cambio Digital.